Sí, Entonces, ¿me escuchas bien? sí, sí. Ok. Entonces, estamos con la vía GS. La vía GS es igual en todas las células que se haga, pero para este caso estamos poniendo el ejemplo de una célula de músculo cardíaco que tiene un receptor específico para noradrenalina o adrenalina, que es un receptor beta 1 adrenérgico. Entonces, cuando la adrenalina o la noradrenalina lleguen a este receptor, ¿cuál es la diferencia? Que la noradrenalina la libera el simpático y la adrenalina la liberan las glándulas suprarrenales. El asunto es que este Ok. receptor se va a activar si le llega adrenalina o si le llega noradrenalina. Cuando este receptor se activa, hace un cambio conformacional, o sea, como que cambia algo en su estructura. Y se activan unas proteínas que están aquí, que se llaman proteínas GS. Por eso la vía se llama GS. Estas proteínas que están aquí están como con un ancla, están ancladas a la membrana plasmática, pero no están hacia afuera, nada más están hacia adentro de la célula. Y esta proteína que se activa se llama GS, así. ¿Por qué se llama G? Porque es una GTPasa, es una enzima que Ujú. hidroliza GTP. ¿Ya viste bioquímica? Pues sí, sí, vi. Entonces, una GTPasa es una enzima y lo que hace es hidrolizar GTP. O sea, simplemente lo que hace es convertir el GTP en GDP más fosfato inorgánico. Eso es lo que hace. Entonces, esta proteína GS, cuando se une a un receptor que está en estado activo, ¿qué es que un receptor esté en estado activo? Que se le haya unido su ligando o la molécula que lo activa. A esta molécula que lo activa también se le conoce como ligando o también como primer mensajero. Ok, Todos esos nombres puede tener. Se llama molécula señal, se llama ligando, se llama primer mensajero. En este caso, ok. puede ser adrenalina o puede ser noradrenalina. Cualquiera de las dos. La noradrenalina sería el ligando, primer mensajero o la molécula señal que está activando a este receptor beta 1 adrenérgico. Cuando este receptor beta 1 adrenérgico se activa, esta proteína GS también se activa y esta proteína GS se une a GTP y entonces se activa. Y se va a molestar a una enzima que también está en la membrana plasmática. Esta es una enzima. Entonces, esta enzima se llama adenilato ciclasa. ¿Qué sabe hacer esta enzima? Esta enzima lo que sabe hacer es agarrar ATP, su sustrato es el ATP, y lo convierte, lo hidroliza, lo convierte en ADP más fosfato inorgánico. No es cierto. Si se llama adenilato ciclasa, te estoy mintiendo. Lo que hace es agarrar al ATP y quitarle dos grupos fosfatos, se los corta y lo convierte en el Ujú. famoso AMP cíclico, que alguna vez lo has de haber escuchado. Sí, Entonces, finalmente lo que hace la adenilato ciclasa es hacer AMP cíclico. Eso es lo que sabe hacer, pero solamente lo hace, lo hace todo el tiempo, pero lo hace muchísimo más cuando se activa este receptor beta adrenérgico, beta 1 adrenérgico. Cualquier beta, puede ser un beta 2, puede ser un beta 3. Lo que hace la adenilato ok. ciclasa es convertir al ATP en AMP cíclico.
Ok. Al AMP cíclico en esta vía se le conoce como segundo mensajero. Los segundos mensajeros son moléculas chiquitas que se sintetizan muy rápido y se degradan muy rápido también. Y los segundos mensajeros siempre son intracelulares, están en el interior de las células. Generalmente no se salen, generalmente. Ok. Ahora, este segundo mensajero puede activar a otra enzima que se llama PKA, que seguramente la habrás escuchado. Sí, PKA. también. Ujú. ¿Qué es PKA? PKA es proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Proteína proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Eso es PKA. Ujú. Entonces, ¿qué es lo característico de una vía GS? ¿Y por qué se llama vía GS? Se llama vía GS porque se activa una proteína G que es de tipo Ok. S y S viene de stimulating. ¿A quién estimula? A la adenilato ciclasa. Ay, Entonces, sí, de ahí clase. viene Ajá. su nombre, porque cuando esta vía se activa, se estimula a la adenilato ciclasa para que produzca AMP cíclico. Y a su vez, se active PK. Entonces, lo característico de una vía GS es que aumente la producción de AMP cíclico en la célula y que se active PK. Eso es lo Ok, característico sí. de una vía GS. Ujú. ¿Bien hasta aquí o repetimos algo? No, sí, sí, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, a ver, si Ajá. entendí bien, entra un ligando. No, el ligando nunca entra a la célula. Por eso el receptor Bueno, está en la superficie. es El verdad, ligando se une al a receptor que está la, en la al superficie. receptor. Los ligandos nunca Ajá, entran. sí, es verdad. Ujú, El ligando se une con el receptor que ujú. está en la célula y esto es lo que activa GS, sí, es así. Así es. Activa GS y GS sería lo que es el primer mensajero o el No, primer mensajero es la molécula, el primer mensajero es la adrenalina o la la noradrenalina. adrenalina. Ajá, Los ok, primeros mensajeros siempre son extracelulares. ok, A ver, este lo voy a poner de otro lado de otro color para que no te confundas. Este es GS. sí, sí, sí. Ok, entonces el primer mensajero sería adrenalina o Así noradrenalina. es. Ujú, Eh, la molécula se une al receptor, ujú. activa GS, GS activa adenilato ciclasa, Así que es. sería el segundo mensajero sería adenilato ciclasa o No. AMP cíclico. A la adenilato ciclasa se le conoce como enzima efectora. Enzima El efectora, segundo ok. mensajero es el AMP cíclico. Ujú, ok, Es este. El segundo mensajero es el AMP cíclico. ok. Ok, entonces adenilato ciclasa es lo que activa AMP cíclico y a Ah, su vez no. AMP cíclico, La adenilato ciclasa produce al AMP cíclico. Es una la enzima. produce, ok. Agarra un sustrato. Una El enzima sustrato es produce. el ATP Ujú, y produce ujú. AMP cíclico. Ok, ok, Ujú. ok. Sí, ya todo claro. ¿Sí? A ver, Sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa en una vía GS? Me voy a regresar a este cuadro después para que veas ok, lo de las otras vías. En una sí, vía GS, la proteína G que se activa, por eso se llaman receptores acoplados a proteínas G,
porque la proteína G se acopla al receptor cuando el receptor se activa. ¿Y cuándo se activa Ok, el receptor? Cuando llega su ligando o su primer mensajero, ok, sí. ¿sí? Entonces, la proteína G que se activa, le vamos a poner enzima efectora, le vamos a poner segundo mensajero y le vamos a poner sinasa que se activa. Aunque aquí, en esta vía, me voy a regresar tantito para acá, que se activa pKa y eso qué. pKa es una sinasa, también es una enzima. Todo lo que acaba en asa Ok, es una enzima. Entonces, pKa se activa y pKa es una sinasa. ok, Y una sinasa, ¿qué sabe hacer? Una sinasa sabe fosforilar. Fosforila proteínas de la célula. Y eso cambia su funcionalidad. ¿Qué es fosforilar? pKa, cada vez que fosforila una proteína, gasta energía, porque le quita un grupo fosfato al ATP y se lo pega a una proteína. Esa proteína puede ser otra sí, enzima, puede ser un canal iónico, puede ser un transportador, puede ser de muy diversa índole, ok. ¿sí? Entonces, si hacemos un Sí. resumen de la vía GS, pues lo debía haber puesto acá. La proteína G que se activa es una GS. La enzima efectora es la adenilatociclasa. Y aquí le vamos a poner entre paréntesis que se activa. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta su producción de AMP cíclico, Ujú, ¿sí? sí, El segundo mensajero es el AMP cíclico. Acuérdate, los segundos mensajeros son moléculas chiquitas, siempre son intracelulares, ok, se sintetizan y se degradan muy rápido. Y la sinasa que se activa es pKa. pKa. Y pKa puede fosforilar canales iónicos, puede fosforilar transportadores, puede fosforilar enzimas, y al hacerlo, o las activa o las inhibe, dependiendo. de acuerdo. Ujú. Esta es una Sí, viajez. La cosa es un poquito más complicada de lo que te conté, un poquito más. ok, Ahora, vamos a ver una viaje ahí, otra vez con un ejemplo específico. Vamos a pensar que esta es una célula de músculo cardíaco. Y aquí tiene su receptor acoplado a proteína G. Pero ahora este receptor no es un receptor beta 1 adrenérgico. Ahora es un receptor M2. Entonces, esta es una célula de músculo cardíaco. ok, Y ahora este no es un receptor beta adrenérgico, ahora va a ser un receptor M2. Entonces, este receptor M2 lo activa la acetilcolina. Vamos a pensar, este es el ligando, el primer mensajero, y es acetilcolina. Cuando este receptor se active, se va a activar una proteína G. Llega la acetilcolina,
que puede haber sido liberada por el parasimpático, por una neurona parasimpática, llega al corazón y se va a activar esta proteína G que, insisto, es una GTPasa, y estas proteínas G están activas cuando están unidas a GTP e inactivas cuando están unidas a GDP. Ok. Bueno, pero aquí, como esta es una vía GI, esta es una proteína GI. ¿Y de dónde vienes ahí? De inhibitory. Ujú. Porque lo que va a hacer esta vía es que cuando Va a esta ser el proteína mismo. GI se active y esté unida a GTP, se activó porque se une a GTP. Ajá. Lo que va a hacer es irse a molestar a la adenilatociclasa, la misma que vimos en la vía GS, la misma enzima. Adenilatociclasa. Ya dijimos que esta enzima lo que sabe hacer es que agarra ATP y lo convierte en AMP cíclico. Pero si se activa una vía GI y esta GI viene a molestar a la adenilatociclasa, pues no vamos a tener producción de AMP cíclico en esta célula y tampoco habría activación de pKa. Ok. Entonces, ¿de dónde viene la I? De GI, viene de De inhibición. inhibitory. Entonces, esto de inhibitory es inhibición de la síntesis de AMP cíclico. Y si no se sintetiza AMP cíclico y esta enzima que se llama pKa necesita AMP cíclico para activarse, pues pKa no se va a activar. Ujú. Bueno, yo te decía que la cosa era un poquito más complicada que te lo estaba contando. Sí. Esta proteína que se llama GI no es una en realidad, son tres que están asociadas, Ok. pero dos siempre andan juntas. ¿Has oído hablar del dímero beta gamma? No, de No, eso no. de ese no. Bueno, esta vía es importante porque esta que acompaña el dímero beta gamma acompaña a esta GI o acompaña a la GS o acompaña a la GQ. Y el dímero Ok. beta gamma casi nunca se dice qué hace en las otras vías, pero en esta sí. En esta vía, aquí voy a pintar un canal de potasio. A través de estos canales, cuando están abiertos, se puede salir el potasio. Este es un canal de potasio, el que pinté aquí. Ajá. Cuando se activa esta vía, el dímero beta gamma activa canales de potasio. Y eso hace una cosa que se llama hiperpolarización de la célula. Hiperpolarización. Y cuando una célula de músculo está hiperpolarizada, o una célula o una neurona está hiperpolarizada, la célula es más difícil que se contraiga y la neurona se inhibe. Ok. Ujú. Entonces, en términos generales, una vía GI es que depende del músculo que sea. Si este es un receptor M2, lo que va a causar es que disminuya la frecuencia cardíaca.
en el músculo cardíaco, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir el número de veces que se contrae el corazón en un minuto. Ok, Entonces, la vía GI es inhibitoria en músculo cardíaco, bueno, en las células que se encargan de comandar la frecuencia del corazón, que son las células nodales. ok, sí, Y en neuronas también son inhibidoras. O sea, estas vías GI son inhibidoras en músculo cardíaco porque disminuyen la frecuencia cardíaca y en neuronas hacen que las neuronas se inhiban. ok, Las vías GS, por su parte, estas, son estimuladoras en glándulas, a veces, depende del tipo de glándulas, pero son inhibidoras en músculo liso. Cuando se hace una vía GS en músculo liso, el músculo liso, en lugar de relajarse, de contraerse, perdón, se relaja. se Entonces, las relaja. vías GS hacen que los músculos lisos se relajen. Ok, ¿Quieres que lo escriba aquí? sí, ¿Sí? Ok. Entonces, vías GS, que son las que vimos hace ratito, las que estimulan a la adenilato ciclasa, en músculo liso son inhibidoras de la contracción. Eso quiere decir que favorecen la relajación del músculo liso. Si en un músculo liso se hace una vía GS, ¿eso qué va a implicar? Pues eso implica, por ejemplo, si se hace una vía GS en músculo liso bronquial, vas a tener broncodilatación. ujú, Si se hace una vía GS en el músculo liso de vasos sanguíneos, vas a tener vasodilatación, ajá, ¿sí? sí, Ahora, estas vías GI son inhibidoras, pero no para todos los músculos. Las vías GI favorecen la contracción en músculos lisos. es como lo contrario, ¿no? De la GS. Ajá, pero tienes que ver qué tipo de músculo, porque las vías GI Ajá, favorecen contracción en músculo liso. Favorecen disminución de frecuencia cardíaca en músculo cardíaco. La disminución de frecuencia cardíaca, el término clínico que se utiliza para denominarla es bradicardia. Favorecen disminución de frecuencia cardíaca en músculo cardíaco, evidentemente. Bueno, le voy a poner para que sea más claro en células nodales de músculo cardíaco. Y son inhibidoras en neuronas. Si se hace una vía GI en una neurona, van a pasar dos cosas. O la neurona no genera potenciales de acción. ¿Ya viste potenciales ujú, de acción? sí, ¿Sí? Entonces, son inhibidoras. Bueno, entonces le voy a poner aquí, favorecen inhibición en neuronas. Eh, una de dos. O la neurona no genera potenciales de acción, o no libera neurotransmisor. Lo que sea, pero inhiben a las neuronas. Las vías GI, sí, ok, sí, ¿sí? Entonces, sí, si nos vamos al cuadro de resumen, vamos a hacer el resumen de la vía GS.
digo, perdón, de la vía GI. En las vías GI, la proteína G que se activa se llama GI. La enzima efectora es la misma, la La de adenilatoxiclasa. nilatociclasa. ¿Qué es lo que cambia? Que en lugar de que se active, se inhibe. Se inhibe. Por eso se llama GI. Entonces, como se inhibe, disminuye muchísimo o de plano no hay producción. De MP cíclico. Exactamente. Oh. Y si no hay producción de MP cíclico, pues aquí no hay segundo mensajero. Y la sinasa que se activa, pues PK no estaría inactiva, entonces pues no hay sinasa que se active aquí. Ujú. Pero vamos a ponerle aquí nota importante. Nota importante, que es muy importante para las vías GI, el dímero beta gamma activa canales de potasio que favorecen hiperpolarización, porque cuando el potasio se sale de las células, las hiperpolariza. Ajá. Canales de potasio o canales de potasio. El potasio sale de la célula se hiperpolariza y si es una neurona, no va a generar potenciales de acción o no va a liberar neurotransmisor. Ujú. Y si es una célula nodal de corazón, si es una célula del nodo sinoauricular, va a generar menos potenciales de acción por tiempo y va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a ocasionar bradicardia. Bradicardia. Entonces es muy importante ese dímero beta gamma. Y ya nada más falta la vía GQ, que es una La, complicadita. ¿Bien hasta aquí? sí, 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 todo bien. ¿Sí? Ok, y entonces tenemos una vía GQ. Como no tengo receptor en corazón, no hay Ajá. receptores adrenérgicos ni colinérgicos que hagan vías GQ. No Ok. hay ninguno que sea importante. El corazón tiene receptores angiotensina, pero pues, no son adrenérgicos ni colinérgicos. Entonces, como te quiero poner ejemplos con puros adrenérgicos y colinérgicos, te voy a poner otro tipo de célula. Ahora ya no va a ser Sí, una célula de corazón, será una célula de músculo liso. ¿Sí? sí, 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 sí. Ok, entonces vamos a poner una célula de músculo liso. Va a ser negra. Esta es una célula de músculo liso. De lo que tú quieras. Puede ser gastrointestinal, puede ser bronquial, puede ser vesical, puede ser de lo que tú quieras. Ok. Otra vez, aquí tiene su receptor. Vamos a poner ahora rojo. Los GPCR siempre se pintan cruzando 7 veces la membrana. Así los vas a ver en los libros. Sí. Entonces, ahora, este va a ser un receptor M3. Y si es un receptor M3, pues es un receptor muscarínico. Y si es muscarínico, lo activa la acetilcolina. Entonces, el ligando o primer mensajero, acetilcolina. Y esta acetilcolina la puede haber activado el parasimpático, la puede haber liberado el parasimpático cuando se activa. Una neurona del parasimpático liberó acetilcolina hacia esta célula de músculo liso que tiene un receptor M3. Ok. La proteína G que se va a activar aquí se llama GQ.
Y estas, acuérdate que están ancladas nada más en la parte interior de la membrana. Cuando el Sí. receptor se activa, porque le llegó la acetilcolina, el receptor está en estado inactivo mientras no haya acetilcolina. Llega la acetilcolina, se activa. El receptor cambia y lo nota la proteína G. Y entonces la proteína G que estaba inactiva, ahora se activa. Y se activa porque se une a GTP. Entonces esta proteína se llama GQ y ya está activa porque ya se unió a GTP. Y hay otra enzima en la membrana. Y esta enzima que está en la membrana se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que sabe hacer es romper a un fosfolípido que está en la membrana, que se llama fosfatidilinositol bifosfato, en dos partes. Entonces, la fosfolipasa C tiene un sustrato. Es una enzima. Su sustrato se llama PIP2. Seguramente ya has oído hablar de él. Sí. El PIP2 es exactamente lo mismo que fosfatidilinositol bifosfato. Ajá. Cuando la fosfolipasa C se activa, porque la proteína GQ se activó, convierte al fosfatidil, agarra sus tijeras y simplemente corta al fosfatidil inositol bifosfato en dos partes, dos productos. Sus productos se llaman IP3 y diacilglicerol. Ujú. Bueno, vamos a ponerle aquí dos productos. IP3 y DAG. IP3 es inositol trifosfato. DAG es diacilglicerol. El diacilglicerol se queda anclado en la membrana y el IP3 se va a viajar. El IP3 se va al retículo endoplásmico. RE, retículo endoplásmico, si es una célula, por ejemplo, glandular. RS, retículo sarcoplásmico, si es una célula de músculo, porque sarco Ok. significa carne. Entonces, carne haría referencia a músculo. Entonces, RE es retículo endoplásmico. RS es retículo sarcoendoplásmico. Retículo endoplásmico si está, por ejemplo, en una célula glandular, en glándulas. Célula de glándula. Retículo sarcoendoplásmico si está en una célula muscular. Músculo cardíaco, músculo liso, músculo esquelético. Ujú. El asunto es que el IP3 llega al retículo endoplásmico o al retículo sarcoplásmico. Y en ese retículo, en la membrana de ese retículo, hay receptores para IP3. Estos receptores para IP3 son exactamente lo mismo que canales de calcio, que se abren cuando el IP3 llega. ¿Bien hasta aquí? Sí, sí, todo. Si el IP3 llega,
El calcio sale del retículo endoplásmico o del retículo sarcoplásmico, porque el retículo sarcoplásmico es un reservorio de calcio, de ion calcio. El calcio sale hacia el citosol de la célula. Y aumenta la concentración de calcio. De ion calcio en el citosol. Ese aumento en la concentración de calcio en el citosol causa la contracción de los músculos lisos. Por eso la vía GQ ocasiona contracción en casi todos los músculos lisos cuando se hace. Porque esa elevación de la concentración de calcio ocasiona contracción en músculo liso. Pero no solo eso. El calcio, el ion calcio, activa a una sinasa. Esta sinasa se llama PKC. ¿Y qué quiere decir PKC? Proteinsinasa dependiente de calcio. Ok. Ujú. Ajá. Entonces, estas vías son muy importantes, las vías GQ son muy importantes en glándulas y en músculos lisos. En músculos lisos, la elevación de calcio, de la concentración de calcio citosólico en el interior Ujú. de la célula, ocasiona contracción muscular. Y en las glándulas, la elevación de calcio ocasiona secreción. Ok, sí. Son vías muy importantes para secreción y para contracción en músculo liso. Ok, ¿Sí? sí. Bueno, entonces nos queda un minuto. ¿Cómo andas de tiempo? Bien, ¿Quieres que sí, no hay problema. continuemos para terminar esto? Sí, sí. Ok, entonces ya nos queda menos de un minuto. Si quieres, salimos de esta reunión y entramos nuevamente a la misma. Ok, sí, ¿Sí? sí. Entonces la voy a cerrar.